Hola a todos, muy buenos días. Jueves 1 p.m. Tenemos un bonito cuento preparado. Quiero primero mandar un saludo y un agradecimiento a Mao Estudio de Costa Rica por eh, los cafecitos que me mandaron, así que siempre ayuda un montonazo para crecer, para mejorar distintas cosas. Así que muchas gracias. Saluditos para Nacho Guevara de San José en Montes de Oca, de parte de Leticia, también de Costa Rica, así que le mandamos un beso grande. Bueno, vamos a ir directamente al cuento. Es un cuento de un autor. No hace mucho narré un cuento de este autor, es el 1432. Se llama La Misa de las Sombras, muy lindo. Pero me gustó este cuento también de este autor, que nos referimos a Anatole François Thibault, más conocido como Anatole France, Premio Nobel de Literatura en 1921. El cuento que encontré muy interesante, les repito, se titula El Cristo del Océano. Anatole France. Dice así. Aquel año muchos de los habitantes de Saint-Valery que habían salido a pescar murieron ahogados en el mar. Se hallaron sus cuerpos arrojados por las olas a la playa junto a los despojos de sus barcas, y durante 9 días, por la ruta empinada que conduce a la iglesia, se vieron pasar los ataúdes transportados por los suyos y seguidos por las viudas llorosas, cubiertas con manto negro, como las mujeres de la Biblia. El patrón, Jean Lionel, y su hijo Desiré, fueron así colocados en la nave central bajo la bóveda en la que ellos mismos habían colgado tiempo atrás como ofrenda a Nuestra Señora un barco con todos sus aparejos. Eran hombres justos y que temían a Dios. Y el señor Guillerme Truffin, párroco de Saint-Valery, después de haberles dado la absolución, dijo con una voz regada por las lágrimas: jamás fueron sepultados en tierra sagrada para esperar ahí el juicio de Dios, personas más honestas y mejores cristianos que Jean Lionel y su hijo Desiré. Y mientras las barcas, con sus patrones, perecían cerca de la costa, los grandes navíos naufragaban en alta mar, y no había día que el océano no devolviera algún despojo. Y sucedió que una mañana unos chicos que trasladaban una barca vieron una figura flotando sobre el mar. Era la de Jesucristo, a tamaño natural, esculpida en madera resistente y sin barnizar, que parecía una obra antigua. El buen Dios flotaba sobre el agua con los brazos extendidos. Los chicos lo sacaron a la orilla y lo llevaron a Saint-Valery. Tenía la frente ceñida por una corona de espinas, sus pies y sus manos estaban taladrados, pero faltaban la cruz y los clavos. Con los brazos aún abiertos para ofrecerse y bendecir, aparecía tal como lo habían visto José de Arimatea y las santas mujeres en el momento de darle sepultura. Los chicos se lo entregaron al párroco, Truffin, que les dijo: esta imagen del Salvador es una escultura antigua y el que la hizo debe estar muerto desde hace mucho tiempo. Aunque los vendedores de Amiens y de París venden en la actualidad por 100 francos e incluso más estatuas admirables, hay que reconocer que los artistas de antaño tenían también su mérito. Pero a mí me alegra sobre todo la idea de que si Jesucristo ha venido así, con los brazos abiertos a Saint-Valery, es para bendecir su parroquia tan cruelmente golpeada y para anunciar que Él tiene piedad de los pobres, personas que van a la pesca poniendo en peligro sus vidas. Es el Dios que caminaba sobre las aguas y bendecía las redes del Cefas.
Y tras haber hecho que colocaran al Cristo en la iglesia sobre el mantel del altar mayor, el párroco Truffen se marchó para encargarle al carpintero Lamer una bella cruz en madera de roble. Cuando estuvo hecha, clavaron en ella al buen Dios con clavos nuevos y la irguieron en la nave, por encima del banco de piedra de mampostería. Fue entonces cuando vieron que sus ojos estaban llenos de misericordia y como húmedos de una piedad celestial. Uno de los mayordomos de la parroquia que asistía a la colocación del crucifijo creyó ver que las lágrimas corrían por el divino rostro. A la mañana siguiente, cuando el señor párroco entró en la iglesia con el monaguillo para celebrar misa, se sorprendió mucho al ver la cruz vacía encima del banco de piedra y el Cristo tendido sobre el altar. Tan pronto como terminó la celebración del santo sacrificio, mandó llamar al carpintero y le preguntó por qué había desclavado el Cristo de su cruz. Pero el carpintero respondió que él no lo había tocado en absoluto. Y después de haber interrogado al pertiguero y a los fabriqueros, el párroco Truffen se aseguró de que nadie había entrado en la iglesia desde el momento en el que el buen Dios había sido colocado por encima del banco de piedra. Tuvo entonces la sensación de que aquellas cosas eran milagrosas y las meditó prudentemente. El domingo siguiente habló de ello a los fieles de la parroquia y les invitó a contribuir con sus donaciones para erigir una nueva cruz más bella que la primera y más digna de llevar a aquel que redimió al mundo. Los humildes pescadores de Saint-Valery dieron tanto dinero como pudieron y las viudas ofrecieron sus alianzas, por lo que el párroco pudo ir de inmediato a Abbeville para encargar una cruz de madera negra, muy brillante, coronada por un letrero con la inscripción INRI en letras doradas. 2 meses más tarde la colocaron en el lugar de la primera y clavaron en ella el Cristo entre la lanza y la esponja. Pero Jesús la abandonó como a la otra y durante la noche fue a tenderse sobre el altar. Cuando a la mañana siguiente el señor párroco la encontró allí, cayó de rodillas y oró durante mucho rato. El rumor de aquel milagro se difundió por todos los alrededores y las señoras de Amiens hicieron colectas para el Cristo de Saint-Valery. Y el padre Truffen recibió de París dinero y joyas, y la esposa del ministro de Marina, la señora Heidi de Neuville, le envió un corazón de diamantes, disponiendo de todas aquellas riquezas. Un orfebre de la calle Saint-Sulpice hizo en 2 años una cruz de oro y pedrerías que fue inaugurada con gran solemnidad en la iglesia de Saint-Valery, el segundo domingo después de Pascua. Pero el Cristo se escapó de esta cruz tan rica y fue a tenderse de nuevo sobre el lino blanco del altar. Por temor a ofenderlo, esta vez lo dejaron allí, y allí descansaba desde hacía más de 2 años, cuando Pierre, el hijo de Pierre Cayot, fue a decirle al párroco Truffen que había encontrado en la playa la auténtica cruz de nuestro Señor. Pierre era un chico retrasado y como no tenía suficiente inteligencia para ganarse la vida, le daban pan por caridad. Era apreciado por todos, porque no hacía daño a nadie, pero tenía una conversación sin mucha lógica, que nadie escuchaba. Sin embargo, el padre Truffen, que no dejaba de meditar en el misterio del Cristo del océano, se impresionó por lo que el pobre chico acababa de decir. Fue con él el pertiguero y 2 fabriqueros al lugar en el que el chico decía haber visto una cruz y encontró 2 planchas con clavos que el mar había golpeado de acá para allá mucho tiempo y que verdaderamente formaban una cruz. Eran restos de un antiguo naufragio. Se veían aún sobre una de aquellas planchas 2 letras pintadas en negro, una J y una L, y nadie podía dudar de que no fuera un trozo de la barca de Jean Lionel, que 5 años antes había perecido en el mar junto a su hijo Desidéré. Al ver las planchas,
El pertiguero y los fabriqueros comenzaron a reírse del inocente que tomaba los tablones rotos de un barco por la cruz de Jesucristo. Pero el párroco interrumpió esas burlas. Había meditado mucho, había orado mucho desde que el Cristo del océano había llegado junto a los pescadores y empezaba a comprender el misterio de la caridad infinita. Se arrodilló sobre la arena de la playa, recitó la oración por los fieles difuntos y luego ordenó al pertiguero y a los fabriqueros que llevaran sobre sus hombros aquel despojo y lo depositaran en la iglesia. Cuando estuvo hecho, levantó el Cristo de encima del altar, lo colocó sobre los tablones de la barca e incluso él mismo lo clavó en ellos, con los clavos que el mar había corroído. Por orden suya, aquella cruz ocupó a partir del día siguiente el lugar que ocupaba la cruz de oro y pedrerías. El Cristo del océano no se desclavó nunca más. Quiso permanecer sobre aquella madera en la que unos hombres habían muerto invocando su nombre y el de su madre. Y allí, entreabriendo su boca augusta y dolorosa, parece decir: mi cruz está hecha de todos los sufrimientos de los hombres, pues yo soy realmente el Dios de los pobres y de los desdichados. Este es el cuento de Anatole France. Muy lindo, tiene esos textos hermosos. Chequé en el cuento anterior, La Misa de las Sombras, el 1432, es muy lindo también. Y bueno, y nosotros nos encontraremos mañana, vamos a cerrar la semana, día viernes, con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.